Hola, buenos días. No sé si me escuchan. Vamos a comenzar hoy día la clase. Mi nombre es Liliana Carrasco, me presento, los voy a acompañar durante la mañana. Los principios básicos de la conducción. Este capítulo o este tema en realidad se divide en tres partes: funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes de la física y elementos de seguridad. Para poder conducir de manera segura, debes mantener siempre tu automóvil en buenas condiciones. Y para eso nosotros necesitamos conocer el automóvil, ¿cierto? Todos los elementos que lo componen. Y aquí nosotros tenemos lo que es el tablero del automóvil, ¿ya? Está conformado por el tacómetro, testigos de color verde, velocímetro, indicador de combustible, indicador de temperatura, testigos de color amarillo o ámbar, odómetro, testigos de color rojo. Bueno, aquí los testigos de color verde indican la puesta en funcionamiento, ya donde no hay ningún problema. Testigos de color amarillo o ámbar, cuando se encienden todos estos testigos, advierten sobre un posible problema que hay que revisar. Y definitivamente los testigos de color rojo nos están advirtiendo que hay un problema grave y ahí hay que solucionarlo inmediatamente, por lo tanto, detener el automóvil. Sistemas que componen el automóvil. Motor, ¿cierto? La parte que permite el funcionamiento de todos los sistemas. Sistema de lubricación, encargado de distribuir aceite y todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre las superficies de los componentes. Acá tenemos el testigo de presión de aceite. El sistema eléctrico proporciona la energía eléctrica a los demás sistemas del vehículo. Esta energía es producida por el alternador y almacenada en la batería. También tenemos su testigo acá. Sistema de combustible, encargado de suministrar el combustible al motor para su correcto funcionamiento. Bueno, acá nosotros podemos observar en el tablero cuando está lleno, full, y cuando está ya próximo a acabarse la benzina. Es súper importante que siempre tratemos de mantener el vehículo lo más lleno posible y hacer la menor carga para no estar abriendo y cerrando la tapa del combustible, que esto genera gases tóxicos. Sistema de refrigeración. Su misión es enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Sistema de escape, conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al exterior de los gases que se genera en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor. Bueno, transmisión. Esta está encargada de transmitir la potencia que genera el motor a las ruedas del vehículo, ¿ya? Tenemos vehículos de tracción delantera, otros de tracción trasera, y también tenemos vehículos que tienen tracción en las cuatro ruedas. Aquí está todos los elementos importantes para hacer esta tracción: la caja de cambio, el embrague, la caja de cambio y el motor. La dirección se encarga de transmitir el movimiento del volante hacia las ruedas, ¿ya?
La suspensión y amortiguación, sistemas encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada. Es súper importante mantener una buena amortiguación. Si los amortiguadores están malos, hay que revisarlos lo antes posible, porque eso también provoca un desgaste de los neumáticos. Los frenos permiten reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a su detención. ¿Ya? Los frenos también súper importante. Esto es súper importante aprenderlo. Todos los vehículos tienen dos sistemas de freno, ya que es el con el pedal y además el freno de mano. Aquí está el testigo. Además, tenemos algunos vehículos, sobre todo los modernos, tienen sistema de ABS, donde al frenar las ruedas no son bloqueadas. Los neumáticos. Este es el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. El agarre de los mismos aporta seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos una imagen. La presión de los neumáticos se debe controlar cuando estos estén fríos, si no, se tendrá una presión inferior a la adecuada. Acá podemos observar imagen. Cuando la presión de los neumáticos es muy baja, se va a provocar esto, se va a producir esto, por lo tanto, va a haber un desgaste tanto en el interior como en el exterior del neumático, o sea, en ambos costados. Cuando la presión es muy alta, se tiende a desgastar el centro del neumático y además su adherencia no es la más adecuada al pavimento. Esta sería una presión adecuada. Bueno, todos los vehículos indican la presión correcta que debe tener cada neumático. Por lo tanto, es importante ahí revisar el vehículo. Cuando además nosotros contamos con estas ranuritas, ¿cierto? Dibujos que tienen los neumáticos y esas ranuras permiten que se expulse el agua cuando ahí está en la calzada, ¿cierto? Y además tener una mayor adherencia al pavimento. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, que sería lo mínimo, baja la fricción con el pavimento. Por lo tanto, ahí es recomendable revisar el cambio de neumáticos. Y acá tenemos el desgaste de los neumáticos por bloqueo en la frenada de alta velocidad, fallo en la dirección, ¿cierto? Porque obviamente si estamos cargados hacia un lado, se va a desgastar solo un lado. Amortiguadores defectuosos, lo que les mencionaba anteriormente. Menor presión de la debida, o sea, se desgastan en ambos costados y mayor presión de la debida, ¿cierto? Se gasta en el centro. Igual cuando uno lleva una carga más pesada de la que corresponde, es conveniente darle un poquito más de presión a los neumáticos, ¿ya? Solo en ese caso. ¿Qué hacer si se revienta un neumático trasero? ¿Ya? Si al ir conduciendo se revienta el neumático trasero, debes girar el volante hacia el mismo lado en donde se desvía la cola. O sea, si se reventó este, ¿cierto? Nosotros tenemos que virar hacia la derecha. Y eso con el fin de mantener la línea recta, ¿verdad? Si al ir conduciendo se revienta, por el contrario, un neumático delantero, debe frenar de forma suave sosteniendo el volante firmemente. Las luces. Todos los vehículos deben estar provistos de luces exteriores para poder ver y ser vistos también, ¿cierto? Por las demás personas. Contamos con varias luces. Por ejemplo, esta, la delantera, tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas, dos luces intermitentes, dos luces de estacionamiento y algunos, ¿cierto? Vehículos que cuentan con neblineros. Luces traseras, tres luces de freno,
que serían estas que están aquí al costado, y la que está acá arriba, ¿cierto? Que advierta a las personas que vienen atrás que estamos deteniendo el vehículo. Dos luces intermitentes, dos luces de retroceso, una luz placa patente, dos luces rojas fijas. Testigos de luces. Tenemos testigos, luces de posición y cruces de encendida. El de las luces altas. Acá tenemos luces altas, este testigo azul, o sea, con el dibujito azul. Lo ideal es utilizar solo las luces altas cuando sea necesario, cuando vamos en carreteras muy oscuras o en caminos muy oscuros. No usarlas siempre porque encandilan a la persona que viene frente a nosotros y también a la que va en la misma dirección, la que va adelante. Testigo luces bajas encendidas. Testigo avería de luces exteriores. Testigo luces de advertencia de peligro. Testigo luces neblineras encendidas. Ya neblineras extiende la visión hacia los lados. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella y a la derecha e izquierda del vehículo. ¿Ya? O sea, nuestros espejos nos permiten ver quién viene detrás, quién viene por los lados. Pero tenemos que estar conscientes que nosotros en todo vehículo, por muy pequeño que sea, tenemos puntos ciegos. Obviamente esto se acrecenta cuando son vehículos de mayor tamaño. Entonces, tenemos que estar muy al ojo con estos puntos ciegos. La mayoría de los espejos laterales, ¿cierto? Los que están aquí al costado, son convexos. No sé si ustedes se dan cuenta que tienen como una guatita, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en la realidad, mucho más lejanas. Aquí, este dibujito nos muestra, no sé si se han dado cuenta aquí, nosotros tenemos esta parte del vehículo, ¿cierto? Entre los vidrios laterales y el parabrisas. Cuando nosotros recién estamos empezando a manejar, todo nos dificulta la visión, sobre todo estos espacios que después cuando uno ya maneja, ¿cierto? Lo ve muy... em, como que no tiene importancia, pero cuando uno recién por experiencia está manejando, tiende a no ver cosas grandes que están tapadas por este lugar del vehículo. Entonces ahí hay que tener ojo porque sobre todo personas, ciclistas, como muestra la imagen, ya. Ahora vamos a pasar a la energía y las leyes físicas. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Ya? ¿A qué llamamos inercia? Específicamente a esto, cuando nosotros, son muchas fuerzas las que convergen en el movimiento. Por lo tanto, si el vehículo va, como dice acá, en línea recta, va a tender a seguir esa línea recta. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos a una curva, es súper importante que tratemos de comenzar a detener nuestro vehículo. O sea, dependiendo de la curva, ¿cierto? Más o menos tener una visión de esta, anticiparnos para que nuestro vehículo no pierda el control. Obviamente cuando la velocidad es mucho mayor, es más complejo seguir la curva. La gravedad. A veces es necesario conducir en una marcha baja, ¿ya? Para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Recuerde que al desenganchar el motor, usted pierde el dominio del vehículo, o sea, cuando desenganchamos, cuando dejamos de utilizar los cambios. Muchas veces decimos ya en neutro y el vehículo pierde, nosotros vamos a perder el dominio del vehículo. Por lo tanto, siempre tratar de bajar en enganchado cuando estamos frente a un descenso.
Aquí, cuando nosotros nos tenemos que estacionar en pendiente, fíjense en las ruedas, ¿ya? Siempre hacia la calzada, o sea, mirando hacia afuera. ¿Por qué? Porque si el vehículo, miren aquí, la flecha va hacia abajo, si el vehículo pierde la estabilidad, por ejemplo, no tiene el freno en mano muy bien puesto, o cualquier suceso que haga resbalar el vehículo, este va a tender a irse contra la calzada, la cuneta. Entonces va a provocar una seguridad en el vehículo. Y cuando va en subida, lo mismo, siempre tiene que estar mirando hacia la acera, con las ruedas aquí, ¿cierto? Que topen en la calzada, en la cuneta. La fuerza centrífuga es un efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar el vehículo de la carretera. ¿Ya? O sea, es decir, cuando nosotros vamos así por ejemplo, en una curva, esta es como la centrífuga que nosotros conocíamos, ¿cierto? Que está en la lavadora, que tiende a tirar todo hacia afuera. En el caso de una centrífuga, el agua, ¿verdad? Tiende a tirar el agua hacia afuera y esto mismo es lo que pasa con los vehículos. La magnitud de esta fuerza depende directamente de las velocidades que lleve el auto e inversamente del radio de la curva. Mientras más velocidad lleve el auto, mayor será la tendencia de este a salir de la curva, es decir, mayor será la fuerza centrípeta. Y mientras más pequeño sea el radio de la curva, que es lo mismo que decir si es más cerrada, ¿cierto? Más cerradita la curva, mayor será la magnitud de la fuerza centrífuga. Y esto también tiene que ver lo podemos ver en accidentes, ¿cierto? Cuando hay vehículos que tienen accidentes, tienden las personas a salir eyectadas, ¿cierto? Y esto es por la fuerza centrífuga, independiente que haya chocado o no con algo. Ya el solo hecho de realizar un movimiento brusco, se produce la fuerza centrífuga. Aquí nosotros también tenemos que aprender, ¿cierto?, lo que es la distancia de detención. O sea, desde que nosotros observamos que va a ocurrir, ¿cierto? Que viene algún obstáculo y necesitamos detener el vehículo, la distancia de detención es la suma de la distancia de la reacción más la distancia de frenado, ¿ya? Y la distancia de reacción también depende del tiempo de reacción. Por lo general, el tiempo de reacción es 1 segundo, pero eso depende también de la experticia de la persona y de las condiciones obviamente, que vaya atento al tránsito, a la conducción. Por ejemplo, la distancia de frenado nosotros también la podemos estimar, ¿ya? Cuando nosotros tengamos una velocidad menor a 100 kilómetros por hora, esta velocidad, cuando es menor, ¿cierto? La primera cifra se multiplicará por 3. Es decir, si vamos a 90 kilómetros por hora, multiplicamos por 3 y vamos a tener una distancia entre que nosotros, la reacción, ¿cierto? Vamos a avanzar 27 metros desde que nosotros reaccionamos, ¿ya? Si esta distancia es mayor a 100 kilómetros por hora, nosotros tenemos que tomar las dos primeras cifras, es decir, 10, ¿cierto? O la cifra en este caso, por ejemplo, el ejemplo 11, y multiplicarlo por 3, y eso nos daría un recorrido de 33 metros en que nosotros solo reaccionamos. La distancia de frenado crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. Así, si duplicas la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces. Aquí tenemos unos ejemplos. Si vamos a 30 kilómetros por hora y nosotros necesitamos reaccionar, ¿cierto? Apretar el freno,
Como lo dijimos anteriormente, multiplicamos 3 por 3, la primera cifra, y nuestro automóvil va a avanzar 9 metros antes de que nosotros tengamos apretado el freno. Si avanzamos, si vamos a 50 kilómetros por hora, 5 por 3, vamos a avanzar 15 metros. 7 en 70 kilómetros por hora, 7 por 3, 21. Si avanzamos en 90 kilómetros por hora, van a ser 27. Y acá es donde se utilizan las dos cifras. Entonces, si ustedes ponen atención acá, es bastante el tiempo que toma entre reaccionar, es harto lo que avanza nuestro vehículo, ¿cierto? Y estamos considerando que esto ni siquiera estamos frenando. O sea, este es el momento de reacción, porque como lo veíamos acá, nosotros tenemos la distancia de reacción, después viene la distancia de frenado, o sea, lo que avanza nuestro vehículo desde que ya pisamos el freno, ¿cierto? Aquí nosotros vemos el obstáculo, reaccionamos, pisamos el freno, ¿cierto? Y hay otra distancia entre que el vehículo recién se detiene. La distancia de frenado y por ende la distancia de detención dependen de la velocidad y del estado de la carretera. También esos son factores súper importantes. En asfalto mojado, la distancia de frenado es mucho mayor que cuando la carretera posee asfaltos secos. Variación de distancia de detención. Fíjense acá, si yo voy a 110 kilómetros por hora, dijimos que más o menos íbamos a tener una distancia de reacción de 33 metros, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia cuando la distancia de frenado está en el asfalto seco y cuando está en el asfalto mojado. O sea, aumenta mucho más. ¿Ya? Aquí si vamos a menos kilómetros por hora, obviamente siempre es mucho más fácil, más rápido frenar. Aquí vamos a detenernos un ratito en algunos conceptos importantes. Tiempo de reacción, ¿ya? Es el tiempo que el conductor demora en reaccionar desde que él observa un obstáculo, que eso yo le decía que más o menos es un segundo. ¿Y de qué depende? Depende del estado psicofísico del conductor, cansancio, fatiga, consumo de alcohol y drogas y de su experticia en la conducción, como se los mencionaba anteriormente. Y también acá nos recuerda que en promedio el tiempo de reacción es de un segundo. Distancia de reacción. La distancia que recorre el vehículo, ¿cierto? Desde que usted observa el obstáculo hasta que reacciona para detenerlo, pisando el pedal de freno, por ejemplo. ¿De qué depende esto? La velocidad a la que vaya el vehículo y el tiempo de reacción del conductor. Mientras más demora en reaccionar, más distancia, ¿cierto?, requiere para reaccionar. Distancia de frenado, ¿cierto?, que viene después de la distancia de reacción. Es la distancia que recorre el vehículo desde que usted pisa el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene completamente. ¿De qué depende? Del estado de la vía, ¿cierto? La pendiente, el estado de los frenos y neumáticos y la forma de frenar. Y la distancia de reacción es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor observa el obstáculo, reacciona y frena. O sea, ya es cuando está completamente detenido el vehículo. ¿Y de qué depende? Es la suma de la distancia de reacción y la de frenado. Entonces, esto es súper importante aprenderlo porque sale bastante en las preguntas ¿cierto? Del test. Vamos a ver los elementos de seguridad activa y seguridad pasiva. Los elementos de seguridad activa son aquellos que previenen la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, acá tenemos
espejos, luces, control de estabilidad, freno ABS, neumáticos, suspensión y dirección electrónica. O sea, todos ellos me van a ayudar, todos estos elementos, a prevenir un siniestro, ¿ya? Por eso que es seguridad activa. Luego tenemos la seguridad pasiva, que son aquellos componentes del vehículo, ¿cierto?, que contribuyen a evitar o reducir en realidad las consecuencias de un siniestro. O sea, cuando ya pensamos que ocurrió un siniestro, ¿cierto?, tenemos estos sistemas de seguridad que nos ayudan a que, ¿cierto?, las consecuencias sean menores. ¿Y cuáles serían estos? El cinturón de seguridad, el airbag, reposacabezas, carrocería deformable y el chasis. Esos serían nuestros elementos de seguridad pasiva. Aquí, si un vehículo va a 90 kilómetros por hora, o sea, perdón, si va a 90 kilómetros por hora, es lo mismo, ¿cierto? Sus efectos serían iguales que una caída del piso número 11, ¿ya? Para que tengan esta imagen ahí guardada en su retina. Un choque a 50 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un cuarto piso sin red de seguridad. ¿Ya? Aquí. Si la velocidad es de 70, ello equivale a lanzarse de un séptimo piso. Después de sufrir un siniestro, el cinturón podría estar dañado y su uso ya no es seguro. En este caso, deberás reemplazarlo por uno nuevo. Revísalo después de alguna eventualidad. El uso correcto del cinturón de seguridad es el siguiente. Si ustedes ven en las tres imágenes, aquí está al lado izquierdo el uso correcto del cinturón de seguridad. Ahora vemos al lado derecho distintas formas en que no está correcto el uso del cinturón de seguridad. Veamos la primera imagen. La banda torácica debe pasar sobre la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello, ¿cierto? Acá. Y debe descender por el centro del pecho, o sea, por eso que acá está incorrecto. Acá debe ir, ¿cierto?, en la correcta posición. La banda abdominal en la segunda imagen debe colocarse sobre los huesos de la cadera, en este lado, ¿ya? Siempre por debajo del abdomen, aquí. Aquí muestra que está mal. Incluso en el caso de una persona embarazada. O sea, si una persona está embarazada, siempre va abajito, en la parte de las caderas. Una vez abrochado el cinturón, debes estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a tu cuerpo. Siempre debes asegurarte de que no esté enganchado o torcido. Y en el pecho debe quedar bien estirado. Debe estar tenso. ¿Cómo evitar el efecto submarino? No sé si alguna vez han escuchado del efecto submarino. Bueno, acá, como nos muestra la imagen, el efecto submarino tiende a lanzar a la persona por debajo del cinturón, ¿ya? Y ese es el efecto submarino. Entonces, presiona el abdomen, choca contra el volante o el salpicadero y golpea golpes contra la parte baja del obstáculo. Finalmente llega a eso. ¿Cómo podemos evitar este efecto? Siempre conducir con una postura adecuada. Asegúrate de que el cinturón esté bien tenso. No pongas toallas o almohadas. Hay personas que tienden a poner cojines, ¿cierto? Atrás en la espalda o abajo, ¿cierto? Para subir un poco más. No hay que hacer eso.
ponte el cinturón de forma adecuada. Y si va a poner alguna funda que sea, cierto, la que corresponde al automóvil. Excusas. Siempre hay personas que ponen excusas para no utilizar el cinturón de seguridad. Como por ejemplo, no voy a sufrir siniestros, por lo tanto, no necesito el cinturón de seguridad. Ninguno de nosotros quisiera sufrir un siniestro, ¿verdad? Pero sí sabemos que se producen estos siniestros. Tal vez de repente no es por culpa nuestra, pero por culpa de los demás. Entonces, no quiere decir el que nosotros pensemos que no vamos a sufrir un siniestro, no quiere decir que no lo vamos a tener nunca. Sobrevivir a un siniestro de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. Súper erróneo eso, ¿cierto? Porque los estudios, ¿cierto?, demuestran que llevar cinturón de seguridad, no llevar el cinturón de seguridad es el doble de probabilidades de fallecer en un siniestro. En caso de tener un siniestro, es mucho más seguro salir eyectado del vehículo. Por supuesto que esto no es así. Si nosotros salimos eyectados, el riesgo a sufrir una lesión medular aumenta un 1300%, ¿ya? Y la probabilidad de resultar fallecido aumenta en un 300%. O sea, por ningún motivo salir eyectado va a ser mucho más seguro. En muchos siniestros, las personas quedaron atrapadas dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. En realidad, cada 1 millón de siniestros, cada 1 millón solo en un siniestro llevan cinturón de seguridad. Y en realidad no es mucho. Se demuestran los estudios, ¿cierto?, que es mucho más, menos riesgoso llevar el cinturón de seguridad. El cinturón, vamos con otra frase de negación. El cinturón de seguridad no es necesario cuando se conduce por vías urbanas, donde la velocidad de circulación es baja. Esto está completamente erróneo también, ¿cierto? Porque un golpe frontal a tan solo 30 o 40 kilómetros por hora podría ser mortal. O sea, en una vía urbana, imagínense, 30 a 40 kilómetros ya podría resultar mortal. Si el recorrido es corto, no hace falta ponerse el cinturón de seguridad. Tampoco es correcto. La mayoría de los siniestros con víctimas se produce a pocos kilómetros de su casa. Eso también es un antecedente. Mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad, por lo que el cinturón no es tan importante. Bueno, todos ellos están diseñados para funcionar de una manera complementaria al cinturón de seguridad, ya que ahí lo vamos a ver más adelante. O sea, todos estos sistemas de seguridad son complementarios al cinturón, pero por ningún motivo se debe dejar de utilizar el cinturón. El cinturón resulta incómodo. Yo creo que eso es cosa de costumbre nomás, porque no sé si le ha pasado a usted que la mayoría de las personas que aprendieron a manejar hace mucho tiempo, cuando tampoco era obligación el cinturón, son los que no utilizan mucho el cinturón, pero cuando uno empieza a manejar, o los jóvenes, ¿cierto? Las personas que están recién entrando en este mundo de la conducción, en realidad es costumbre nomás, no tiene nada de incomodidad. Durante el embarazo no hay que utilizar el cinturón, ya que resulta peligroso para el bebé. Todo lo contrario, porque si nosotros tenemos un accidente y hay un embarazo, ¿cierto? Obviamente se doblan las posibilidades de tener algún
daño, ¿cierto? Mayor tanto para la persona en sí como para el bebé. ¿Ya? Y siempre se utiliza de la misma forma, o sea, abajito en la parte de las caderas y a mitad de pecho. El- en los asientos traseros no hace falta llevar cinturón de seguridad. No, esto también es completamente falso, porque la seguridad no solo depende de que el conductor utilice el cinturón de seguridad, ¿ya? Las personas que van atrás, si no llevan cinturón de seguridad y se produce un accidente, ¿qué va a pasar? Lo que ya habíamos también hablado de las fuerzas, ¿cierto? Las personas que van atrás van a tender a golpear adelante. Entonces, también van a provocar daños, ¿cierto? A las personas que están adelante, además de provocarse daños a sí mismas. Por lo tanto, si los vehículos en los que ustedes manejan tienen todo cinturón de seguridad, todos los asientos, el conductor debe, ¿cierto?, prever que todas las personas lleven su cinturón de seguridad, ya no solo el conductor. Además que eso también es súper importante cuando uno va a dar el examen. Solicitarle a la persona que está al lado, ¿cierto?, que se ponga el cinturón de seguridad. Tenemos también airbag, ¿cierto?, como funcionamiento complementario. No sé si ustedes conocen los airbags, son estas bolsitas, ¿cierto?, que se abren al momento de ocurrir un siniestro. Hoy en día los vehículos tienen airbag adelante, a los costados, ¿cierto? Siempre es importante cuando vayan a comprar un vehículo consultar por los airbags. El airbag y cinturón de seguridad en conjunto reducen hasta un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. El airbag, aquí, súper importante porque también es pregunta del test, el airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad. Es más, de repente podría ser hasta más complejo, ¿ya? Porque si yo no me detengo al momento, si mi cinturón no me detiene, el airbag me puede provocar mayor daño en la cara, ¿cierto? Y su función es prácticamente que uno no se dañe con vidrio y ese tipo de cosas que pueden haber en el exterior. Pero siempre, siempre el cinturón es el que nos detiene a nosotros ante un accidente. Aquí, ¿cierto? Vemos imagen de un bebé, de una silla de bebé. Nunca debes poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero. Jamás. Aquí está mostrando el volante, ¿cierto? No, los asientos de niños siempre tienen que estar atrás. Apoya cabezas, efecto latigazo, ¿ya? Nosotros tenemos en el asiento un apoya cabezas. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, ¿cierto? Es sometido a una aceleración hacia adelante. O sea, si uno la empujan, ¿cierto? Uno se va hacia adelante y esto con velocidad provoca que la cabeza de nosotros haga un efecto como una S, ¿ya? Y oscila entre nuestro cuerpo. Y eso nos puede generar daño, ¿cierto? Cervical. Por lo tanto, es súper importante que el apoyacabezas, porque eso nos va a nosotros mantener en una posición y va a disminuir los riesgos de esta oscilación, ¿ya? Correcto uso del apoyacabezas. Siempre debe terminar, miren, aquí observen el dibujo, siempre debe estar entre donde termina nuestra cabeza y nuestro ojo, por decirlo así. Ahí es donde debe estar. O sea, podría estar en todo este sector, ¿ya? Pero nunca sobrepasar nuestra cabeza ni que esté más abajo, como por aquí en el cuello. O sea, todo este sector es donde puede estar el apoyacabeza. Y obviamente cada persona debe acomodarlo a sus necesidades. Además,
la separación de la apoyacabeza con la cabeza no debe ser mayor a 4 centímetros, ¿ya? Porque eso nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de tener nuestro asiento, de regularlo lo mejor posible. Nunca tiene que estar tan hacia atrás ni tan inclinado. Ya, entonces, la posición exacta es detrás de la cabeza. El borde superior de la apoyacabeza debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. Ya, nunca ubicarlo por debajo de tu cabeza. La separación entre el apoyacabezas debe ser ahí, como le decía, mínima, nunca superior a 4 centímetros. Ahora vamos a, bueno, todo esto ya es lo que trae el tema 2, ¿cierto? Sobre los principios de la conducción. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre la distancia de reacción, ya que es lo que trae los test y de ahí a ver si alguien tiene consulta, vamos viendo algo que haya quedado con algunas dudas. Distancia de reacción dijimos que era desde que nosotros vemos el obstáculo, ¿cierto? El tiempo de reacción y nosotros frenamos. Esa es nuestra distancia de reacción. Entonces, el conductor, mire, aquí está el obstáculo, ¿cierto? El conductor lo primero que tiene que hacer es observar, pensar y luego pisar el pedal, ¿cierto? Eso se supone que se hace en un segundo, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que vamos a 50 kilómetros por hora, ¿ya? Vemos un obstáculo, en este caso una persona. ¿Cuánto sería nuestro tiempo de reacción? Nosotros tenemos que, como dijimos anteriormente, multiplicar la primera cifra por el número 3. Entonces, la distancia de reacción, 5 por 3, 15. Por lo tanto, nuestro vehículo va a recorrer una distancia de 15 metros antes de comenzar recién el frenado. Esto es solo la distancia de reacción. Ahora vamos a la distancia de frenado, ¿cierto? Nosotros ya reaccionamos, ¿cierto? Pisamos el freno. Seguimos con el mismo ejemplo, vamos a 50 kilómetros por hora. Y aquí viene otra pista para que la anoten por ahí. Esta, la primera cifra ya, para la distancia de frenado, la primera cifra la vamos a multiplicar por 5. Siempre por 5. Esta es la distancia de frenado. La anterior, la de la reacción, era multiplicarla por 3. Y nosotros vamos a obtener 25 metros, que va a ser la distancia desde que yo apreté el freno, ¿cierto? Reaccioné, apreté el freno y el vehículo se va a detener completamente. Entonces, nosotros ya tuvimos en el anterior que en reaccionar, ¿cierto? Teníamos 15 metros y ahora en frenado tenemos 25 metros más. Por lo tanto, ¿cuál fue nuestra distancia de detención? Nuestra distancia de detención en total sería los 15 más los 25 metros. O sea, serían 40 metros desde que nosotros observamos el obstáculo hasta que el vehículo se detuvo completamente. ¿Se dan cuenta? Y estamos hablando solo a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y además, decimos que calculamos que entre que vemos el obstáculo y terminamos frenando completamente nuestro vehículo son 40 metros que avanzamos, que es bastante. Imagínense si esta velocidad es mayor. Entonces, ahora yo quiero preguntarles, no sé si pueden escribir en el chat, si tienen alguna duda con algo en específico.
Ahí creo que quedó habilitado el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ah, perfecto. Nos queda un ratito todavía, así es que si quieren, si necesitan reforzar algo, muchas gracias. Buenos días, Felipe. Sí, dime, dime. Es súper importante ir conociendo el automóvil o los elementos que lo componen, ¿cierto? Sobre todo hablábamos de los testigos rojos que nos advierten de averías graves en el vehículo. Ah, ya, perfecto. Mira, voy a buscar la imagen de el... Espérame, más atrás. Aquí, ¿cierto? Cuando nosotros estamos, a ver cómo lo presento. Mira, si nosotros estamos en inclinación, o sea, va en bajada la calle, ¿ya? Si nosotros tenemos la calle en bajada, nosotros no, siempre no, nos vamos a estacionar al lado derecho, ¿verdad? Entonces, los neumáticos deben quedar siempre mirando eh, la cuneta, ¿ya? ¿Por qué? Porque mira, si tú ves que vas en bajada y el vehículo, por ejemplo, se desliza, es como que estuviese chocando contra la cuneta, ¿ya? Por eso que la cuneta va a ser como un freno adicional al vehículo, ¿ya? En caso que éste resbalara, obviamente. Y si vamos en subida, lo contrario, pues siempre permitiendo que si el vehículo se desliza hacia atrás, quede también enganchado con la cuneta. Porque, por ejemplo, imagínate, espérame, voy aquí a marcar. Imagínate nosotros pusiéramos las ruedas en esta dirección. ¿Qué pasaría con el vehículo al irse hacia atrás? Al irse hacia atrás, me permitiría que siguiera avanzando. ¿Ya? Eso permitiría al vehículo si yo las pusiera en esa dirección. ¿Ya? Entonces, la cuneta me va a hacer una forma de detención del vehículo. No sé si te queda claro. Claro, es distinta la posición de subida y de bajada. O sea, siempre la idea es que toque con la cuneta. ¿Ya? Esa es la idea. Todavía nos queda un ratito. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bueno, lo que le estaba mencionando por mientras era que lo importante que es conocer el vehículo, que eh, aquí si vamos en bajada, al igual que, no sé si ustedes han andado en bicicleta, ¿cierto? Podemos tener muchas dificultades al bajar, entonces va a pasar exactamente lo mismo con el vehículo. Y por eso que tenemos que tener ahí
cuidado de no desenganchar el motor, ¿cierto? Y tratar también de ir frenando despacito, que también es una pregunta que aparece en el examen, ¿ya? Siempre bajando marcha, ¿cierto? Y frenando de a poquito. Cuando uno recién comienza en este mundo de la conducción, igual hay muchas cosas que a lo mejor no manejamos, nunca a lo mejor no hemos subido a un vehículo. Entonces, como experiencia, es importante manejar todos estos términos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí está el indicador de benzina, ¿cierto? El indicador de temperatura, el tacómetro, la velocidad que lleva nuestro motor. Ah, algo también el sistema, los frenos, ¿ya? Nosotros, el vehículo utiliza un líquido de freno, pero eso nunca se desgasta por sí solo, ¿ya? Si es que el líquido de freno se va desgastando, es porque hay un problema en el vehículo, ¿ya? Así que eso también hay que revisar. ¿Qué más? ¿Qué más? El aire de los neumáticos también que hablamos, ¿cierto? Que es súper importante para que tenga una buena adherencia al pavimento y no resbalemos. Se aconseja por lo menos cada 5 años cambiar los neumáticos, ¿ya? Cada 5 años. Lo que se hace también con el desgastamiento, que no debiese ser, o sea, los neumáticos se deben desgastar por igual los cuatro, pero la experiencia dice que no siempre es así. Entonces, también hay personas que cambian de posición los neumáticos en un cierto tiempo. También es importante no irnos tan cerca de la cuneta o de repente cuando subimos a cuneta, ¿cierto? Porque todo eso va deformando el neumático. Eh, algunos algunas personas, bueno, me incluyo también lo he hecho, estacionarse, ¿cierto?, en la berma, que obviamente no está permitido, pero en algunos lugares lo dejan como estacionamiento, ¿cierto? Y uno tiene que pasar por la cuneta y eso es como igual peligroso para los neumáticos. Antes de conducir, nosotros tenemos que controlar qué cosas: cinturón de seguridad, limpia parabrisas, ventilación, líquido, neumáticos, desempañador, espejos, puerta. Siempre tenemos que, antes de subirnos a un vehículo también, mirar alrededor del vehículo, porque de repente hay, no sé, personas, niños escondidos o animalitos, ¿cierto?, en estos puntos ciegos que al subir al vehículo no lo vamos a ver. Entonces es importante mirar, ¿cierto?, al alrededor, mirar cómo está el estado de los neumáticos antes de poner en marcha nuestro vehículo. Tener también limpia luces, vidrios y espejos. Siempre deben estar limpios para tener siempre una buena visibilidad. Eso también es importante. Eh, y bueno, ya lo mencionamos anteriormente, es cierto que es súper importante estar atento eh, como, para poder detener el vehículo eh, en el tiempo, en lo menos tiempo posible, ¿ya? Es importante también cuando uno se sube al vehículo, poner bien nuestro asiento, ¿cierto? Porque no todas las personas tenemos la misma estatura, el mismo largo de pierna, entonces ahí lo tienen que regular
a las necesidades de ustedes. Ya los brazos no tienen que estar tampoco así tan tensos, o sea, tiene que tener un poco les tiene que quedar un poco flectados los brazos. Eso es importante. ¿Cómo tomo el manubrio? También es importante, ¿cierto? Es como mirar el reloj y en una mano tengo el 10 y en otra mano tengo el 2. Entonces, ese es nuestro ideal para tomar el manubrio, siempre con las dos manos. 10 para las dos, como se dice. Eso. No sé si a alguien se le ocurre algo ahora, algo que preguntar. ¿Ya? Recuerden esto también, si se revienta un neumático trasero, siempre si girar hacia el volante hacia el mismo lado, ya donde se está desviando la cola del vehículo. Ahora, no sé si conocen los frenos ABS, que es como para terminar. Los frenos ABS son aquellos que, bueno, hoy en día todos los vehículos los traen los nuevos, son aquellos que no bloquean los neumáticos, las ruedas cuando uno pisa el freno ya a fondo, las ruedas no se van a bloquear. Los autos antiguos que no tienen este tipo de freno, cuando uno pisa el pedal a fondo, el freno, las ruedas se bloquean. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que perdamos que no podamos maniobrar bien el vehículo, ¿ya? Ah, ya, mira, súper buena pregunta, porque dice que si el vehículo es automático, ¿cómo ajustar el asiento? Mira, el asiento tú siempre lo tienes que ajustar con respecto a lo que te den tus piernas y tus manos, nunca deben estar tan estiradas, ¿ya? O sea, te tiene que permitir hacer los movimientos de una forma fácil. ¿Ya? Y eso cada persona lo estima a su conveniencia, pero no se recomienda que sea muy adelante, que hay personas que manejan así, o muy estirados los brazos, ¿ya? Claro, como dice acá, en un vehículo automático no tenemos, ¿cierto?, el embrague, entonces puede quedar levemente flexionado. Mm. Además, de repente uno tiene las piernas súper largas también. Para poder, ya. Claro, en ese caso también puede quedar levemente flexionada. Además que, mira, voy a poner un ejemplo. Yo soy de piernas súper largas, entonces si yo tengo que ir acorde a mis brazos y a mis piernas, entonces de repente igual las piernas te van a quedar un poco más flexionadas porque no puedo ir con los brazos tan estirados. ¿Ya? Y ahí depende también regular el asiento, porque tampoco puedo ir muy inclinada, o sea, el asiento no puede estar tan recto tampoco. Así que todo eso también depende de cada persona. Pero sí es importante que no quede muy estirado, ¿cierto? Y tampoco muy flexionado. O sea, que te dé el espacio en realidad para reaccionar bien, ¿ya? Porque si nosotros tenemos las piernas muy flectadas, no nos va a dar ese tiempo de reacción del freno con el acelerador. En este caso, sí automático. Bueno, eso no sé si alguien tiene alguna pregunta porque ya estaríamos terminando. Acuérdense que la fórmula es multiplicar por 3 para la reacción y multiplicar por 5 solo el frenado. Entonces, para tener la detención total del vehículo, tengo que sumar esos valores. ¿Ya?
Las luces neblineras, espérame. Aquí. Nosotros tenemos neblineras que son opcionales, ¿sí? Ah, pucha, es que ahí depende del vehículo. ¿Por qué? Porque hay donde mismo tú, al lado izquierdo, pueden estar o al lado derecho donde uno acciona el limpia parabrisas. Y por lo general se gira una ruedita que hay en estos elementos del vehículo. ¿Ya? Ya pues, estaríamos terminando entonces la clase, espero haya quedado claro, ¿ya? Y nos estamos viendo mañana con el siguiente tema, ¿ya? Y a los que quieran ingresar también en la noche. Muchas gracias. E igualmente. Gracias. Nos vemos.